Bienvenidas y bienvenidos a Crónicas de un proyecto de One Podcast. En este espacio registramos el desarrollo de proyectos diversos, sus retos, aprendizajes y aportes a la universidad, a la sociedad o al conocimiento. El día de hoy nos acompañan como entrevistadores Alexis Sánchez Fabián. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. De hecho, el día de hoy este programa es su estreno y nos enorgullece también estar acompañados de alumnos de nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a la cabina. Un gustazo estar en esta cabina. Perfecto. Acompañando a Alexis se encuentra Isaac Jacob Escamilla Flores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio y bueno, no se sientan intimidados por los micrófonos, estoy segura de que este tema les va a encantar, porque como entrevistada se encuentra Mar Marín. Ella es egresada de Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Su curiosidad e inquietud la llevaron a profundizar en la intersección entre tecnología y los estudios sociales, explorando temas de ciencia ciudadana y tecnología cívica, desde la participación de comunidades excluidas, colaborando con la Red Global de Tecnología Cívica Code for All, la Fundación Mozilla y Wikipedia México. Y el proyecto que nos reúne aquí es OpenStreetMap México. Y seguramente tenemos muchas dudas alrededor y yo quisiera empezar preguntando ¿qué es y cuándo surge OpenStreetMap? Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. De verdad me encanta estar acompañada de personas de las que he escuchado y apenas estoy conociendo presencialmente y que admiro mucho. Contarles que OpenStreetMap es una base cartográfica abierta, participativa, libre, gratuita, comunitaria. OpenStreetMap nació en 2004, nació por un inglés que se no puedo decirlo, discúlpenme, estaba como inconforme con todo el tema de que los datos costaran a la ciudadanía y entonces se decide que quiere crear su base cartográfica abierta que las comunidades puedan accionar, que puedan utilizar, que puedan co-crear. Esta base cartográfica actualmente tiene más de 4 millones de cambios al mapa diariamente, tiene más de 11 millones de personas usuarias y más de 1,700 gigabytes de datos en el mapa. Es la base cartográfica más utilizada por personas como nosotras, por gobiernos, por organizaciones humanitarias como el equipo humanitario de OpenStreetMap, por organizaciones como la ONU, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras. Y es tan importante porque principalmente permite el conocimiento local. Este es el hincapié principal y sobre todo que existen muchas formas de contribuir sin necesidad de tener una experiencia técnica. Como podrán haber escuchado, yo estudié Relaciones Internacionales y se preguntarán, pues, ¿qué hace esta muchacha cartografiando? Y es justamente la importancia de defender este tipo de proyectos que llaman a que co-creemos desde las bases, desde el conocimiento local, y así es como empieza el proyecto de la base cartográfica OpenStreetMap. ¿Qué necesidad busca atender OpenStreetMaps? Y bueno, si nos puedes platicar un poquito más de cómo funciona. Pues principalmente busca atender esa necesidad de datos geográficos abiertos. Hay que entender que pues en muchas naciones, en muchos países, hay una gran brecha de datos. Y lo que resuelve y busca atender OpenStreetMap a través de la mano de personas voluntarias, porque hay que reconocer que este proyecto se sostiene completamente por las personas voluntarias, ¿no? Como nosotras que creemos en el conocimiento abierto, que los mapas dejen de ser inaccesibles y costosos, que se ponga al uso de las personas. Entonces, principalmente OpenStreetMap busca democratizar toda esta información que permita que las comunidades se nombren y se visibilicen como ellas quieren que se haga y también que estos datos se puedan usar para el bien común. Es decir, si una comunidad está poniendo datos, ¿para qué? ¿Para incidir en qué? ¿No? Entonces, por eso es que muchos gobiernos utilizan sobre todo OpenStreetMap para cuestiones de gestión de riesgos de desastres, como es del proyecto que vamos a hablar en un ratito, que es el Mapatón Nacional de México. Hay comunidades que lo usan para temas de incidencia, ¿no? De nombrar qué es lo que no existe o sí existe pero está invisibilizado, o también que permita a los gobiernos tomar mejores decisiones o a organizaciones humanitarias saber cómo ayudar de manera más efectiva, rápida, ¿no? Eficiente. Y así es como busca atender esta necesidad que existe OpenStreetMap. Súper, qué increíble es esto que nos cuentas. Y me gustaría saber
¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de gestionar proyectos en OpenStreetMap? Como comentabas, no es necesario ser un experto. ¿Qué dificultades has enfrentado a la hora de compartir estas herramientas de código abierto, de mapeo abierto? Y particularmente, ¿cuáles son los proyectos con los que empezaste a involucrarte en la comunidad de OpenStreetMap? Claro, pues principalmente presentarme, que yo soy líder de comunicación para América Latina y el Caribe del equipo humanitario de OpenStreetMap. Y así fue mi inicio, ¿no? Con esta base cartográfica. Y algo que sobre todo nuestra gerente regional, Celine Yacan, nos hizo saber es que por yo no tener una experiencia técnica, no quiere decir que no pueda sumar. Mi experiencia, mis saberes, ¿no? mis sentires pueden traducirse en datos que puedan incidir en la cartografía. Y yo principalmente entré a OpenStreetMap por la cartografía humanitaria, que es el foco principal de la organización en la que yo colaboro. Y pues fue haciendo proyectos donde pues teníamos huracanes, ¿no? Como el Otis, ¿no? El que golpeó en Guerrero. Teníamos situaciones de desastres como las inundaciones que sucedieron en Porto Alegre, y era el poder apoyar a actualizar el mapa base que pudiera dar datos, información para que tomadoras y tomadores de decisiones pudieran apoyar de una manera más rápida y efectiva. Ese fue mi primer inicio. Ahora ya con este conocimiento y con esta pasión que tengo ahora por la cartografía abierta es que empiezo proyectos en mi comunidad, ya bajo de lo global a lo local, y busco pensar, ya una vez que tenemos datos, cómo las mismas comunidades podemos apropiarnos de esos datos para incidir en temas de política pública, en temas de participación ciudadana. Y esa es la forma en la que he gestionado proyectos principalmente con las comunidades. También me ha tocado un poco evangelizar y llevar la palabra de OpenStreetMap. Claro. Y de hacerles saber a las personas que existen estas hermosas herramientas que la gente ha dispuesto para que más personas sumemos desde nuestros saberes, desde nuestra propia experiencia, y que sepan que cualquier persona puede sumar al mapa. Qué fascinante, una colaboración pues a escala mundial, impresionante. Tal vez como público general, al momento de pensar en un mapa, en la era actual, tal vez ya no pensamos en algo físico y específicamente tal vez pensamos en solo una aplicación que es Google Maps. Pensar en un mapa actualmente y el que también es el más accesible o el más popular. Yo quisiera saber cuál es la diferencia de OpenStreetMap con Google Maps o con otros servicios. Claro, y es una de las principales dudas que las personas se hacen, ¿no? Y nos expresan. ¿Por qué voy a usar OpenStreetMap si ya tengo Google Maps? La primera diferencia es que OpenStreetMap es libre, es editable, es gratuito, es participativo. Si nosotros queremos agregar puntos a Google Maps, principalmente son temas comerciales. Eso también se puede hacer en OpenStreetMap, pero OpenStreetMap nos permite abrir esas posibilidades de los datos que pueden ser representados. Algo importante también es que cualquier persona puede contribuir y reutilizar los datos porque es una licencia abierta. Es decir, nosotros vemos OpenStreetMap como un gran buffet. Como puedes tú traer algo, ¿no? Quizás un picnic. Tú puedes traer algo pequeño o puedes traer, ¿no? Como el gran manjar, pero al final todas estamos contribuyendo de alguna forma. Y sobre todo Celine, algo que comparte mucho ella siendo francesa, es este concepto de mutualismo. El mutualismo en Francia habla, sobre todo en cuestiones de salud pública, de que tú puedes tanto colaborar con algo muy simbólico porque es lo que te alcanza para abonar al programa de salud pública, como puedes abonar con algo enorme. Así es OpenStreetMap. Puede haber gente súper clavada, como las que estamos aquí, que estamos abonando diariamente, y puede haber personas que decidan un pequeño dato, ¿no? Una pequeña miscelánea, una pequeña tortillería, que para mí es importante que coexista en ese ecosistema de datos, o que también puede decir, quizás no mapeé, pero quiero crear una aplicación. Entonces voy a ayudar a que esos datos se traduzcan en algo más accesible. Y esa es una de las principales diferencias con Google Maps. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver bancas, puedes ver árboles, puedes ver desde luminarias. O sea, la riqueza de detalle que tú puedes ver en el mapa que tú estás co-creando es completamente diferente a Google Maps. Y recordar que si bien Google Maps es una de las plataformas más usadas para tema de movilidad, pues esos datos los están usando para cuestiones comerciales. OpenStreetMap no. OpenStreetMap lo que hace es decir,
hago hincapié en la comunidad y en el uso para el bien común. Bueno, 2 preguntas. La primera, ¿qué tipo de comunidades se han sumado más activamente al proyecto? Y otra, me gusta mucho lo que mencionas, justo como este fortalecimiento comunitario. Si nos puedes dar incluso un ejemplo de la aplicación de OSM en, no sé, en un proyecto, en un ejercicio en el que hayas estado, que tenga que ver justo con eso, con el fortalecimiento de la comunidad. Claro, dentro de las comunidades la verdad es que es un gran ecosistema. Principalmente están las personas voluntarias, ¿no? Las personas voluntarias que pueden ser desde estudiantes, desde profesionistas, desde personas en ciertas dependencias gubernamentales, pero también se va complementando por movimientos como el de Wikimedia, ¿no? El del conocimiento abierto, como Creative Commons. Están también las organizaciones humanitarias como la ONU, como la Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras. Tenemos también instituciones de cooperación internacional, como el Banco Mundial, ¿no? Que están activamente no solamente invirtiendo, sino haciendo un llamado a que las personas puedan utilizar estos datos. Tenemos también la parte académica, ¿no? Que tanto aporta a los datos como también en el análisis, qué se está gestando en este ecosistema, cómo se pueden utilizar. La verdad es que tenemos un mar enorme de personas, de comunidades que están aportando activamente. Tenemos también a los capítulos estudiantiles, a los Youth Mappers, que son juventudes que impulsan que los jóvenes puedan ser motor de transformación utilizando datos cartográficos e impulsándolo, capacitando. Y de estos proyectos, la verdad es que a mí me gustaría nombrar 2 en particular, de los cuales pues ustedes también formaron parte, que fue la respuesta al huracán Otis en Acapulco, ¿no? Una respuesta que se dio un poco tardía por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, y que muchas organizaciones de base, organizaciones de sociedad civil, la academia, respondieron a la necesidad de tener una cartografía actualizada, y realmente fueron las juventudes las que impulsaron el poder actualizar qué cartografía, o sea, qué edificios, qué centros comunitarios no estaban en las condiciones óptimas para entender el nivel de inversión, el nivel de acción que iba a necesitar tomar el sector público y privado para atender la necesidad latente de, pues no solamente de Acapulco, ¿no? De toda la costa de Guerrero que estuvo afectada con el huracán. Y también en ese sentido, que fue uno de los principales proyectos en los que a mí me tocó accionar y que para mí me voló la cabeza y desde ese momento me volví adicta, ¿no? Como a OpenStreetMap, fue el actualizar los refugios ante una eminente llegada del huracán, ¿no? Sobre todo en Quintana Roo. Algo que a mí me impresiona mucho es que los gobiernos comparten estas ubicaciones en PDF, ¿no? Y muchas de las direcciones dicen, la comunidad sabe, ¿ok? Pero si yo estoy en ese momento ahí, ¿cómo voy a saber a dónde acudir? En ese sentido hemos trabajado muy de la mano también con las municipalidades para que entiendan la importancia de la cartografía abierta, de actualizarla previo a, no durante o después de un desastre. Entonces, en ese sentido me tocó participar junto a el equipo humanitario de OpenStreetMap, junto al gobierno de Quintana Roo y junto a mis colegas de Comappers en actualizar aproximadamente 250 refugios para que las personas supieran a dónde llegar sin necesidad de estar buscando el PDF, ¿no? Y en ese sentido, la comunidad toma el centro de la decisión, ¿no? De decir, no me voy a esperar a que esta información venga de gobierno o de cualquier otra entidad, sino que yo voy a estar constantemente apoyando a que ese mapa base esté actualizado. Ay, qué increíble lo que nos cuenta, es una labor muy, muy necesaria y que creo que da una dirección a toda esa necesidad de... Luego pasan catástrofes, hay cosas que pasan en el mundo y te quedas con esa sensación de cómo ayudar. Y creo que OpenStreetMap y HOT siempre ha sido como una gran herramienta para congregar a esas comunidades. Y mencionabas esta parte como académica de la vinculación con los jóvenes. Un saludo a la Red Nacional de Estudiantes de Geografía que estuvo también ahí apoyándonos en la convocatoria en respuesta de Otis. Y quisiera preguntarte, ¿cómo crees que esta labor de mapeo humanitario fortalece nuestra formación como geógrafos, como especialistas del territorio, como profesionistas en general,
¿Qué aportes podría dejar el participar en estos espacios? A mí algo que me impresiona mucho, teniendo amistades geógrafas que estudian estudios socioterritoriales, es que no conozcan OpenStreetMap. Claro que jamás voy a hacer una crítica porque yo estudié Relaciones Internacionales, pero algo que me impresiona es, pues, el que no conozcan que hay formas de democratizar el acceso a muchas de las herramientas que ustedes utilizan para hacer evidentemente análisis como muchísimo más complejos, más profundos. Y con estas amistades, pues me hablaban mucho de los sistemas de información geográfica, que el QGIS, que el ArcGIS. Y yo decía, ok, está padrísimo porque claro que es importante, pero ¿qué pasa con toda esa riqueza de datos que podemos co-crear en conjunto, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el rizoma, que es crear desde las bases, ¿no? Desde la horizontalidad, de que no hay un tema lineal, no hay como alguien que nos diga qué hacer, sino que en comunidad vamos co-creando, y eso para mí es la riqueza de OpenStreetMap. Y en ese sentido, invitar, ¿no? Como a las comunidades de geografía, estudios socioterritoriales, de toda la diversidad de disciplinas que puede existir, a que puedan utilizar el mapa base para compartir ese interés que tengan, esas pasiones, esas críticas que puedan tener también, ¿no? Como qué es lo que está faltando, qué es lo que no se está evidenciando, qué me está atravesando. Y en ese sentido, pues, hacer una especial mención, ¿no? Que los Youth Mappers nos han ayudado mucho a llegar a estas disciplinas que de manera más técnica es la formación que llevan, pero hacer esta crítica, que no tenemos que usar ciertos sistemas de información porque son los que nos han presentado pues en la academia, y buscar otras alternativas, otras aplicaciones que democraticen, que sean más amigables, que sean más fáciles de utilizar y que permitan el acceso al mapa como una herramienta, ¿no? ¿Herramienta para qué? Pues una herramienta humanitaria, una herramienta comunitaria, una herramienta de incidencia política y comunitaria y social. Entonces, en ese sentido, pues hacer esa invitación, y la verdad es que ustedes están haciendo una labor titánica, también como ayudando a llevar la palabra, ¿no? De la cartografía abierta. A predicar también. A predicar, exactamente, como a romper también esas creencias de que solamente softwares con licencia valen, ¿no? Este es una plataforma, un mapa base que cualquier persona puede editar con o sin internet. Eso es lo más importante. Wow. El sin internet también me dejó impresionada, y entonces felicidades por este pues gran trabajo colaborativo. Y bueno, ya empezando a tocar el tema, ¿cómo se han vinculado o relacionado el equipo humanitario de OpenStreetMap específicamente con la licenciatura en estudios socioterritoriales y, claro, su estudiantado? Claro, diría mi colega Celine Yacan que son sus niños, sus niñas. Realmente, pues, justo lo platicábamos, ¿no? Cómo se gestó esta relación con la universidad, con los grupos de juventudes, el hecho de que haya existido, ¿no? Como esta embajadora regional que junto con docentes de la universidad que quería buscar que pues ustedes pudieran conocer más sobre la cartografía abierta, pero no solo conocer, empezar a incidir, ¿no? Con esas herramientas, que se haya gestado aquí el capítulo de Youth Mappers, que es uno de los más famosos a nivel nacional, me atrevería a decir, porque al menos para mí pues los tengo siempre en mente, y que ustedes siempre han acudido al llamado, ¿no? Cuando ha habido una necesidad de que las juventudes acuerpen este tipo de ejercicios, este tipo de acciones, ustedes siempre han ido al frente, ¿no? Liderando pues estas actividades, no solamente de capacitación, sino también de liderar ejercicios, de tener que hacer la cartografía humanitaria en tiempos sumamente limitados, porque las dependencias gubernamentales, porque las organizaciones humanitarias así lo requieren. Entonces, en ese sentido se ha gestado sobre todo con pues la disciplina de estudios socioterritoriales, y que aportan un gran valor también con toda la riqueza de saberes y experiencias que ustedes tienen. Y principalmente yo creo que ustedes traen esta mirada crítica, social, territorial al uso de la cartografía digital participativa, y que la verdad desde OpenStreetMap México estamos muy orgullosas, ¿no? Y como muy contentas de siempre participar con las juventudes de la UAM Coajimalpa.
Sí, igual, bueno, justo hablando del tema de la licenciatura y todo lo que podemos aportar, ¿en qué otras cosas crees que, bueno, la formación de socioterritoriales puede ayudar a todos los proyectos que tiene USM humanitario? Principalmente, y seguramente habrá personas que dirán, está muy choteada esta frase, ¿no? Pero generalmente yo sí creo que las juventudes tenemos que empezar a tomar más roles de toma de decisiones, y en ese sentido, si bien se podría quedar solo en les enseñamos a usar OpenStreetMap, ustedes están saliendo de aquí no solamente con lo que les dice la carrera, sino ya con una experiencia práctica real de cómo estos datos están incidiendo y cambiando la realidad para muchas personas. En ese sentido, pues hemos visto como esta vinculación justamente con ustedes, y lo vuelvo a retomar como esta mirada crítica social territorial en la que ustedes nos están también diciendo hacia dónde también debe ir la cartografía digital participativa, más allá quizás de lo humanitario, ¿no? Lo humanitario de pronto se queda mucho en lo global, y es algo que yo pues he intentado mucho llevar sobre todo a lo local, del mapeo comunitario, social, local, y creo que es algo que sobre todo ustedes hacen mucho, y al menos yo personalmente me he inspirado, ¿no?, muchísimo en el trabajo que ustedes hacen, y de esa forma que la gente no piense que solamente cuando hay un desastre, cuando un gobierno federal, cuando la ONU necesita datos, entonces mapeamos. Hay que mapear activamente porque nosotros formamos parte de esta comunidad, y un gran colega, a quien saludo, Cuauhtémoc, de Comaper, habla mucho del mapa como un parque. A ese parque hay que cuidarlo activamente todas y todos y todes. Entonces, en ese sentido, creo que sobre todo esa sensibilidad que tiene estudios socioterritoriales es algo que se complementa muy bien y de la cual aprendemos mucho también de ustedes. Y pensando un poco en esta cuestión de salir, en nuestro caso, así como de la forma en que hacemos cartografía aquí en socioterritoriales y meternos en las comunidades de OpenStreetMap, pensando en estos espacios que se están generando como no solo de comunidades de OpenStreetMap, sino de datos abiertos, está SocialTIC, está los atacones. ¿Qué próximos eventos se vienen importantes para estas, no solo para las comunidades de OpenStreetMap, sino para la comunidad de datos abiertos? Claro, pues hay principalmente un evento al que queremos invitar con muchísimo énfasis. Es la primera vez que México va a tener su mapatón nacional. Nosotras tenemos un programa que se llama pues Mapatones Nacionales Anticipatorios, los MANA, y esto lo hemos hecho principalmente en Colombia, en Perú, en Ecuador, y por primera vez llega a México, y la verdad es que es un gran logro que deberíamos sentirnos como muy entusiasmadas, en el contexto de que México enfrenta una gran crisis climática que golpea con más fuerza a quienes menos recursos tienen para adaptarse, y de acuerdo al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, hay al menos 273 municipios que van a estar golpeados por la crisis climática. Entonces, en ese sentido, el equipo humanitario de OpenStreetMap se está aliando con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la SEDATU, y también la Universidad Autónoma del Estado de México. Estas son las principales organizaciones e instituciones convocantes, y en este caso también la UAM Coajimalpa se está sumando como universidad difusora, y lo que vamos a hacer es actualizar la cartografía base de 28 municipios que estamos priorizando para que tengan una política de gestión de riesgos más eficiente. Muchos de estos municipios ni siquiera tienen una cartografía base actualizada, y pues es necesario, ¿no? Entonces vamos a tener municipios en Chiapas, en Michoacán, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Querétaro, de donde soy yo, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Baja California Sur, y pues la intención es convocar a la mayor cantidad de personas que podamos para que este mapatón tenga lugar precisamente del 19 de agosto al 30 de septiembre, hacer este hincapié en que de manera individual no podemos lograr esa transformación en el mapa. Por eso es que OpenStreetMap se sostiene de el trabajo y el esfuerzo, el interés y la voluntad de personas voluntarias. Y la intención de este mapatón es,
invitar a personas que crean que no tienen por qué mapear, ¿no? O sea, invitar a todas las disciplinas posibles, a todos los perfiles que existan. Vamos a dar capacitaciones, las cuales van a estar lideradas principalmente por las juventudes, en donde nos van a enseñar desde lo más básico hasta un poquito más intermedio. Va a haber acompañamiento, es decir, oye, no sé cómo mapear este sendero, esta avenida, estos edificios, ¿no? Les vamos a enseñar cómo entrenar el ojo con las imágenes satelitales, porque de pronto es muy complicado, sobre todo cuando no tenemos... El ojímetro. Sí, a mí me dicen entrena el ojo y yo digo, ¿qué? Y entonces, que más personas se sumen a apoyar a la actualización y pues al final es importante comentarles que quienes cumplan con 5 horas de mapeo de calidad, que hayan asistido a una de las sesiones de capacitación, van a contar con un certificado de participación firmado por estas grandes organizaciones e instituciones que tienen muchísimo peso académico, profesional, como de actividades voluntarias, y pues que al final van a poder formar parte de esta gran comunidad de OpenStreetMap, ¿no? Y es, digamos que esa primera cosquillita, ¿no? De, ay, ¿qué es la cartografía participativa? Y de ahí les prometo que nadie les va a frenar. Bienvenidos, ¿no?, al mundo de la cartografía abierta, y la verdad es que es muy bonito pertenecer a esta gran comunidad de la cual mis colegas también forman parte, pero sí queremos hacer este impulso del primer mapatón nacional en México. Ay, qué padre. Y pequeño anuncio para las personas que estén cursando servicio social aquí en la UAM Coajimalpa. También la participación en este mapatón, también estamos viendo la posibilidad de que cuenten sus horas de servicio social. Entonces, un motivo más para meterse, para sentirse convocados a este mapatón. Ok, fascinante. Ahí queda muy bien el dato, y para todos los interesados en tener este servicio social, a veces suele ser todo una cuestión al momento de terminar la licenciatura, pero pues increíble toda esta colaboración, también este trabajo humano y este trabajo tan cercano a lo que es nuestro espacio, a lo que es nuestro terreno, y verlo también a escala mundial es impresionante. Muchas felicidades. Y bueno, ya acercarnos a la recta final de nuestro programa, ¿qué resultados o qué conclusiones te gustaría ver entre la colaboración o la participación de la UAM Coajimalpa dentro de OpenStreetMap? Principalmente, más allá de la actualización de la base cartográfica que evidentemente tenemos que hacer en el Mapatón Nacional de México, me gustaría sembrar esa cosquilla en más personas de cómo pueden abonar a la cartografía digital abierta participativa, que empiecen a ver las posibilidades de cómo utilizar esas mismas herramientas en su contexto, en sus realidades, representar tanto lo bueno como las áreas de oportunidad, y pues que las personas vean esta riqueza en la comunidad que existe, porque nos acuerpamos, ¿no? No todas somos expertas o expertos en todo, pero al final podemos abonar, ¿no?, en ese rizoma de saberes, pues algo, ¿no?, de nuestras disciplinas, de nuestras experiencias. Entonces creo que principalmente sería esa parte, hacer, sembrar, ¿no?, como esa semilla de curiosidad, de que quieran seguir participando activamente en este programa de OpenStreetMap, y pues abrirles nuestra invitación a formar parte de esta comunidad de OpenStreetMap México, de la cual pues ya muchas personas forman parte, en las cuales pues estamos siempre generando retos, actividades, pero que también se sumen quizás como personas voluntarias o brigadistas al equipo humanitario de OpenStreetMap, ¿no? Hay diferentes formas de accionar, desde lo global hasta lo más regional, hasta lo local, y pues en ese sentido hacer un llamado a que no importa qué disciplina hayas estudiado, todo aporta a la cartografía participativa. Sí, bueno, justo una de las preguntas era qué mensaje le darías, o sea, si te gustaría como aportar un poquito más a lo que nos acabas de decir, a quienes quieren involucrarse más a este proyecto de OpenStreetMaps, quieren empezar a mapear. Claro, pues aquí este es el momento de radicalizar a la gente que nos está escuchando. No solo se trata de abonar datos al mapa, sino cómo esos datos influyen, inciden en algo que nos importe. De manera muy personal, claro que me encanta andar agregando datos al mapa, ¿no?, sobre todo en el celular, pero me he llevado la gran tarea de dato que agrego,
dato que para mí debe representar algo y que debo de poder utilizar para algo en particular. Entonces, en ese sentido, contarles un poco también para inspirarles que en Querétaro estamos llevando acompañamiento a comunidades que, pues, en su vida habían escuchado hablar de cartografía digital participativa, principalmente, y esto es algo de manera completamente voluntaria, pero que sin el gran acompañamiento de mi equipo, del equipo humanitario de OpenStreetMap, sin la inspiración, ¿no?, que estas juventudes me han aportado, la verdad es que no lo podría hacer. Y acompañamos a un grupo de mujeres de más de 70 años que han tenido una lucha social enorme, porque en su comunidad les fueron a imponer una gasolinera ilegal. Entonces, estamos haciendo un acompañamiento y un fortalecimiento de utilizar la cartografía digital participativa con ellas, pero utilizando un músculo ciudadano que quiere incidir, que quiere participar, que quiere acuerpar. Entonces, nos dedicamos a hacer la actualización de la cartografía base, volamos drones, ¿no? Les enseñamos a hacer pues toda esta toma de imágenes aéreas, hicimos un modelado de qué pasaría si esa gasolinera explota, ¿no? Todo eso traducido en el mapa para que sea una herramienta con la cual ellas puedan empezar a incidir con mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, esa es la llamada a que, si bien siempre podemos aportar, vayamos un poquito más allá con una mirada crítica y reflexiva de que, los datos no son neutrales y para qué están siendo utilizados. El proyecto nació principalmente para abonar al bien común, pero hay que entender que también, al ser una cartografía abierta, del conocimiento libre y abierto, pues cualquier persona también los puede usar para otro tipo de acciones. Entonces, que seamos la mayoría las que decidimos cómo queremos emplear esos datos. Ay, qué bonito todo lo que comentas, y más viniendo de ti y todos los proyectos que has tenido tanto en Querétaro y en generar tu participación en el Hub latinoamericano, en el Hub del mapeo latinoamericano y en general en OpenStreetMap ha sido increíble. También la inclusión de las brigadas humanitarias, que también varios de estudiantes de socioterritoriales forman parte de esas brigadas. Y me gustaría preguntar, creo que son casos muy importantes y que creo que incentivaría muchísimo el echar a volar a la imaginación de cómo podemos participar, ya sea como OneMaps, invitación abierta a OneMap por si están interesados en clavarse en la comunidad de OpenStreetMap, o no, y simplemente como tal vez vincular tu proyecto de tesis, tu proyecto terminal, utilizando OpenStreetMap. ¿Cómo podemos ubicar esos proyectos? ¿Dónde ponemos las redes sociales donde podamos checar o darle seguimiento a estos proyectos, a estar al tanto de las convocatorias? ¿Dónde podemos seguir todo esto? Claro, pues principalmente hacer esta invitación a que, si están en UAM Coajimalpa, independientemente de la disciplina, pues puedan formar parte de este gran capítulo, que es una referencia nacional de Youth Mappers. También invitarles a seguir al equipo humanitario de OpenStreetMap. Nos pueden buscar como @HOTOSM, Hot Awesome. También en esta parte más de, digamos que de la representación de Latinoamérica y el Caribe, que es el Hub de Latinoamérica y el Caribe del equipo humanitario de OpenStreetMap, nos encuentran como MAPHUBLAC, ¿no? Map Hub LAC. También nos pueden buscar como HubLAC-hot, y pues ahí estamos principalmente subiendo convocatorias a mapatones. También tuve la gran experiencia de liderar el laboratorio de mapeo humanitario, que fue un programa, una comunidad de práctica que buscaba invitar a que personas sin conocimiento técnico, o que quizás ya habían empezado su viaje en el mapeo, pero no estaban como muy familiarizadas con ciertas temáticas, pudieran participar, ¿no? Y con esto, hacer también una atenta invitación, porque acabamos de abrir MOOCs virtuales para que las personas puedan aprender a mapear de manera muy sencilla, muy dinámica, muy sociable, ¿no? De pronto el entrar de lleno a la plataforma y dices, wow, ¿qué es esto? Vamos poco a poco, ¿no? Con módulos, enseñándoles diferentes aplicaciones más amigables, y de esa forma van a poder aprender a mapear. Si no quieren esperarse a las activaciones, también lo van a poder hacer. Por favor, síganos en las redes sociales, sobre todo del Hub de Latinoamérica y el Caribe, y ahí van a poder ver toda esta riqueza de recursos,
cursos, proyectos que tenemos y sobre todo invitarles, ¿no? A que si también ustedes tienen un proyecto, pues nos hablen, ¿no? ¿Qué están haciendo las juventudes con todo este conocimiento? Nos encantaría saber también para saber cómo acuerpar y justo lo que comentabas de la parte académica, pues hacerles un llamado, ¿no? A que si estos datos son abiertos, libres, participativos y ustedes quieren entender algún fenómeno, pues utilicen esta cartografía que ya existe, que muchas veces está muchísimo más actualizado incluso que fuentes oficiales. Claro. Sí, claro, porque son los propios habitantes, los propios, pues, dueños, bueno, no sé si decir dueños, pero del espacio. Claro. Los que lo experimentan todos los días. Fascinante, me quedo con muchas preguntas, ya estamos llegando al final del programa, solo me queda felicitarlos también a ustedes por todas las iniciativas y en general todo este trabajo humanitario. Y como es costumbre en todas las producciones de One Podcast, yo quisiera preguntar qué les pareció esta experiencia aquí en cabina, tanto a Mar como a los entrevistadores. Bueno, yo empiezo. Para mí es fascinante siempre encontrar espacios donde podamos compartir. Me impresiona que todavía hay muchas personas que no conocen estas herramientas y yo ya estoy en mi rol de evangelizadora del mapeo abierto, porque la gente debe conocer estas herramientas, ¿no? Que pueden incidir en su realidad y dar las gracias a que haya sido en un espacio que admiro mucho, con el que nos encanta trabajar desde el equipo humanitario de OpenStreetMap y con juventudes tan fregonas como las que tengo aquí enfrente que pues lo están haciendo posible, ¿no? Están poniendo a las juventudes al centro también de la toma de decisiones y que eso es muy importante, sobre todo para este tipo de ejercicios. Entonces, darles las gracias por este espacio porque fue muy enriquecedor, ¿no? No solamente el contarles qué estamos haciendo, que ustedes también me puedan transmitir qué están haciendo, qué piensan y sus preguntas que la verdad me fascinaron. Ay, pues, yo creo que también fue una experiencia increíble porque te conocía por grupos de Telegram, por mensajes, por cadenas de mensajes de convocatorias. Y creo que me quedo también con muchas... muy emocionado de todos los proyectos. Creo que no conocía todos los proyectos en los que estabas. Entonces creo que yo me voy súper emocionado. También la experiencia de grabar un podcast es muy nuevo para mí. Pero no, me voy muy emocionado. Sí, bueno, para mí me gustó bastante la conversación. Creo que me voy motivado. Porque justo, o sea, escuchar todos los proyectos que... O sea, en los que te has involucrado, todo lo que hace OSM y el Mapatón Nacional también es algo que me lleva emocionando ya desde hace unas semanas, entonces me voy mucho más motivado de lo que ya estaba. Fascinante, pues muchísimas gracias por atender esta invitación, estamos muy orgullosos también de que este sea el primer capítulo de este podcast y bueno, a todos nuestros escuchas los invitamos a seguir a todos los contactos de OpenStreetMap, también si les interesa contactar a One Maps. Ah, sí, @onemaps_c, nos puede encontrar. En Instagram es donde estamos más activos y donde lanzamos todas las convocatorias, entonces síganos en esas redes. Excelente, ahora lo saben. También sigan a más proyectos de One Podcast, a Expreso de Ciencias, a De Vocación a Futuro, en donde entrevistamos a estudiantes de diferentes licenciaturas e ingenierías de la UAM Coajimalpa, y también tendremos un episodio sobre egresados justamente de la licenciatura de Estudios Socioterritoriales, así que manténganse al pendiente. Y bueno, en Crónicas de un Proyecto, damos seguimiento a ideas que transforman en acciones. En cabina, escucharon como entrevistadores a Alexis Sánchez Fabián y a Isaac Jacob Escamilla Flores. Hasta luego. Nos vemos, un saludo a todas las comunidades de Youth Mappers, de OpenStreetMap, a Iztapamapas, nuevo capítulo de Youth Mappers de la UAM Iztapalapa y qué gusto. Excelente, y trayendo la palabra de OpenStreetMap a la UAM Coajimalpa estuvo con nosotros Mar Marín. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a mi abuelita, que espero que ya entienda qué es lo que hacemos en el equipo humanitario de OpenStreetMap, y agradecerles este gran espacio para compartir con ustedes. Me voy muy inspirada y les invitamos al Mapatón Nacional de México muy pronto en redes de el Hub de Latinoamérica y el Caribe para que se puedan registrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Crónicas de un Proyecto. Esperen nuevos episodios y recuerden, Crónicas de un Proyecto es una producción de One Podcast.